Muy buenos días, los saluda el pastor Luis Soldevilla de la Iglesia Ministerio Internacional Pan de Vida. Ahí un saludo muy especial en este domingo de parte del Señor, grandes bendiciones para ti y para tu familia. Ahí donde te conectas con nosotros de repente a través del teléfono, de repente a través de la televisión, pero gracias le damos a Dios por la oportunidad de podernos conectar y poder compartir el mensaje de amor y poder que Dios tiene para cada uno de nosotros. Hoy vamos a reflexionar acerca de un tema muy importante, acerca de las circunstancias que estamos viviendo. Vivimos circunstancias muy difíciles en este tiempo, apremiantes en la salud, en la economía. Vemos que se presentan casos casi imposibles o en algunos casos imposibles de resolver. Y hay una palabra que muchos se está utilizando en estos últimos tiempos acerca de tener fe. Escuchamos mucho que dicen las personas, ten fe, ten fe. Pero, ¿será suficiente tener fe para poder alcanzar los milagros de Dios para nuestras vidas? Acompáñanos para ver cuál es esa fe realmente que puede transformar tu vida y tu destino. Como habíamos compartido hace un momento, en estos tiempos mucho se habla acerca de la palabra fe y de tener fe en circunstancias tan adversas, tan difíciles e imposibles que se presentan en la vida de las personas, no solo por asuntos de salud, como vemos a nivel mundial, sino también por asuntos económicos, incluso por asuntos familiares y domésticos. Hoy nosotros podemos darnos cuenta que incluso existen muchas personas que a pesar de estas circunstancias se autodeclaran como gente que no tiene fe o que no cree en nadie. Pero la verdad, para partir del inicio, como se dice, para partir desde este punto, todos los hombres tienen fe. En otras palabras, todos son creyentes, pero me dirán, pastor, ¿qué pasa con aquellas personas que dicen que no creen en Dios, que son agnósticos, son ateos? Ellos tienen fe, quizás no en Dios, pero tienen fe en su pensamiento y tienen fe en esa convicción. Por eso dicen, yo no creo en Dios, o dicen algunos, yo creo que Dios no existe. Al momento que dicen yo creo que Dios no existe, desde ese momento están teniendo fe. ¿Por qué? Porque cuando Dios crea al hombre a su imagen y semejanza, dentro de las cualidades y características que pone en el hombre es el hecho de tener fe. No existe, por lo tanto, la persona sin fe. Lo que pasa que es ¿a dónde enfocas tu fe? Como dije hace un momento, el ateo y el agnóstico puede decir yo no tengo fe, pero sí está teniendo fe en sus propios pensamientos, sus propias convicciones. Sus pensamientos son su Dios o son en aquello en que ellos han depositado su fe. Pero ¿es suficiente solamente decir tener fe? Porque hay muchas personas que tienen fe, por ejemplo, tienen fe en la medicina, tienen fe en sí mismos, tienen fe en el dinero, tienen fe en la fama y la fortuna. Hay otras personas que tienen fe en su familia, dicen el día que algo me pase, yo tengo a mi familia que me va a ayudar. Entonces, la fe es esa convicción, esa confianza que uno deposita en algo o en alguien y cuál les brinda una seguridad. Pero les digo ahora a la luz de los acontecimientos. Si yo pongo mi fe en mi familia, yo pongo mi fe en mi negocio, pongo mi fe en mi profesión, en los años de experiencia, ¿será suficiente el tener fe en ello? ¿Tendrán la capacidad de poderme ayudar en circunstancias difíciles o aún más difíciles? Definitivamente que no. Porque por más que pongas tu fe en ti mismo, en tu preparación académica, en tus relaciones públicas, hoy vemos cómo lamentablemente muchas veces queriendo y más sin querer, todas estas convicciones han venido abajo. Hoy hay circunstancias en las cuales la gente ni con su dinero ni con las relaciones ha podido obtener una forma de poder ser atendido en cuanto a su salud y muchos por esa razón han fallecido. Entonces, no solamente estamos hablando de tener o no tener fe, estamos hablando de tener fe, pero ¿en dónde estamos enfocando nuestra fe? En primer lugar, hay que descartar este concepto que es muy importante acerca de la fe. Muchas personas dicen, yo creo en Dios. Y muchas personas creen que eso es suficiente, pero tampoco es suficiente creer en Dios. Claro que sí, porque la palabra de Dios dice en el libro de Santiago capítulo 2, versículo 19, la palabra dice así, tú crees que Dios es uno, bien haces, también los demonios creen y tiemblan. O sea, la palabra está diciendo que si tú crees en Dios, sí, muchas personas creen en Dios, no es suficiente porque hasta los demonios que han sido condenados y que van a estar eternamente en el infierno, que están separados de Dios, son enemigos de Dios y enemigos del hombre, ellos también creen en Dios. O sea, si tú tienes una fe como la de los demonios, entonces no vas a poder alcanzar ninguno de los beneficios que Dios tiene para tu vida. Entonces el punto no es creer en Dios, como hemos escuchado muchas veces, el punto es creerle a Dios. ¿Y cómo nosotros vamos a creerle a Dios? ¿Dónde está la expresión de su voluntad que nos permita poder creer y confiar en Él? Nada menos que en su preciosa palabra que se encuentra en la Biblia. Por eso,
¿Qué cosa dice la palabra de Dios acerca de la fe? ¿Qué nos dice el Señor? Dice en el libro de Hebreos capítulo 11, en el versículo 1 dice así: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. En otras palabras, es muy importante que nosotros podamos tener el concepto claro de lo que es la fe. Dice, es la certeza de lo que se espera. Es algo que en términos de tiempo todavía no se ha materializado. Es la convicción, es la certeza de lo que se espera, y dice, y la convicción de lo que no se ve. Es confiar en algo que tú todavía no ves. Tus ojos naturales no lo permiten ver, pero como decimos, los ojos de la fe ya pueden ver que eso está materializado. Entonces, cuando estamos hablando de tener fe, estamos hablando no solamente de tener fe en una religión, en una doctrina, sino tener fe en Dios, en un Dios vivo. Entonces vemos cómo Dios define qué viene a ser la fe. La fe en su maravillosa palabra. Pero hoy vamos a ver los diferentes tipos de fe que se manifiestan en las personas que quieren creerle a Dios y cómo lamentablemente es distorsionado el verdadero sentido de la fe. Vamos a ver 5 tipos de fe, a través de las cuales vamos a poder comprender y entender cuál es la fe vencedora, cuál es esa fe que Dios quiere que se manifieste en la vida de cada una de las personas que se acercan a Él. Porque dice la palabra de Dios en el libro de Hebreos también, capítulo 11, versículo 6, dice, sin fe es imposible agradar a Dios, porque todo aquel que se le acerca es necesario que Él existe, que Él es Dios y que es galardonador de los que le buscan. Pues vamos a ver ahora los 5 diferentes tipos de fe que vamos a compartir en esta mañana. En primer lugar, un primer tipo de fe es una fe emocional. Está basada en los sentimientos, está basada en lo que siento y lo que no siento. En el libro de Santiago dice en el capítulo 1, en el versículo 6, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que dude es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Justamente cuando nuestra fe está siendo probada, dice la palabra de Dios, nuestra fe no es probada con agua tibia, no es probada, digamos, con un esfuerzo. La fe de las personas es probada con fuego. Y es así que existen circunstancias en la vida de las personas que deciden, se determinan tener fe en Dios y en su palabra, en las promesas que Dios tiene. Son más de 7,000 promesas que están en la palabra de Dios, que nos hablan de cada una de las bendiciones que Dios tiene para todas las áreas de tu vida. Dios ha cubierto todas las áreas de la vida de los hombres a través de su palabra, a través de sus bendiciones, para que nosotros activemos, para que nosotros permitamos que éstas se materialicen en nuestras vidas a través de la fe. Pero algunas veces se utiliza solo una fe emocional. ¿Qué es esa fe emocional? Aquella que a veces está arriba y aquella que está abajo. Aquella que no está basada en la solidez de la palabra de Dios, de la palabra emitida por Dios, porque dice, Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo que Él ha dicho lo va a cumplir. Pero muchas veces las personas, cuando las cosas no mejoran inmediatamente o aún empeoran, la tendencia natural, por cierto, la tendencia natural es empezar a decir, ¿qué pasó, Dios? Porque lejos de que mejore mi situación económica o mejore la salud de una persona o de que mejore la situación matrimonial, escuchamos testimonios de personas que deciden creerle a Dios, que deciden confiar en su palabra, pero que lejos de mejorar la situación empieza a empeorar. Hay gente que ha venido orando por un trabajo y resulta que lejos de que el trabajo se aparezca, se empieza a alejar o de repente para que mejoren sus condiciones de trabajo, y en ese momento ocurre que la despiden o despiden a esa persona. Dicen, ¿qué pasó? Es que tu fe está siendo probada. Dios tiene todo bajo control, pero una persona que vive una fe emocional está muy supeditada a los sentidos naturales, a lo que ve, a lo que oye, y eso hace de que esta persona base su fe en lo que siente. Por eso es una fe ambivalente, es una fe de altibajos, es una fe de arriba y de abajo. Un día se siente totalmente vencedor y el otro día se siente totalmente perdedor. Un día quiere conquistar el mundo para Cristo y el otro día no sabe si Dios existe. Entonces, ese tipo de fe lamentablemente no puede alcanzar esa victoria que el Señor Jesús nos ha dado a través de su sangre preciosa y su sacrificio en la cruz. Por eso dice el apóstol Santiago que es como las ondas del mar, a veces están arriba, a veces están abajo. Esas personas lamentablemente no reciben lo que Dios tiene preparado para ellos. Pero existe un segundo tipo de fe, la fe religiosa. Esa fe que lamentablemente se manifiesta en algunas personas que creen que por repetir y repetir mucho una de las promesas de Dios, creen que se va a manifestar, piensa que solamente es cuestión de repetir. Por eso la palabra de Dios dice en el libro de Mateo, el Evangelio de Mateo, perdón, en el capítulo 6, en el versículo 7 dice, y orando,
No uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serían o serán oídos. Entonces, a veces las personas repiten y repiten las promesas de Dios. Ahora ya, pastor, ¿es malo hablar, confesar la palabra? No, la palabra justamente es para confesarla. Dice, si crees en tu corazón y confiesas con tu boca. Entonces, lo importante es que no sea de que tú tienes que confesar para creer. Hay personas que no creen y comienzan a confesar como una manera de manifestar su falta de fe en la promesa de Dios. Pero no es así. Por eso lo que están haciendo es confesar o hablar para creer. Pero es al contrario. Yo no hablo para creer, sino yo creo. Yo hablo porque creo. Como dice la palabra de Dios, esta palabra es maravillosa, dice así. En 2 Corintios capítulo 4, versículo 13 dice así, pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. ¿Te das cuenta? Es totalmente diferente. Algunas personas, pero pastor, ¿ya no debo confesar la palabra? Claro que sí, pero no, pero primero la palabra tiene que salir de tu corazón, para que así tú confieses lo que estás creyendo. Por eso dice la palabra, creí, por lo cual hablé. Pero cuando una persona utiliza una actitud religiosa, muchas veces como el orito, repite y repite las bendiciones, pero en el fondo no las cree. Piensa de que por mucho repetir eso va a hacer que ellos crean. No es así. Primero tú crees la palabra y por eso tú la repites. Entonces, esa fe religiosa que opera en las repeticiones vanas, como dice el Señor, por eso es importante que esa palabra no salga de tu boca primero, sino está primero en tu corazón. Un tercer tipo de fe es una fe legalista. ¿Por qué le decimos legalista? Porque es una fe que está basada en derechos y obligaciones. ¿Qué cosa dice? Que una persona que desarrolla una relación con Dios, un creyente, y comienza a creer que por sus esfuerzos y por sus obras, él se convierte en acreedor a las bendiciones de Dios. Y comienza a generarse una relación no de amor, sino una relación más administrativa o económica. ¿Por qué? Porque comienzan a pretender exigirle, como a veces he escuchado, una persona, reclámale a Dios tu sanidad, reclámale a Dios tu matrimonio, reclámale a Dios tu economía. O sea, cuando dicen de reclamarle a Dios, inmediatamente hay una concepción totalmente equivocada del carácter de Dios. ¿Por qué? Porque a tener que reclamarle a Dios algo, que es una bendición y que Dios nos ha bendecido con todas las bendiciones en Cristo Jesús, no escatimó a su Hijo amado para morir por nosotros y llevar nuestras enfermedades, pobreza, maldiciones y todo aquello que trae el pecado. Entonces, creer que el Dios de la Biblia está reteniendo una bendición, está reteniendo una sanidad cuando la cargó en sus hijos, está reteniendo una prosperidad cuando su hijo, siendo rico, se empobreció para que seamos enriquecidos. Entonces esta persona sencillamente no conoce a Dios, pero muchas veces porque no ha sido llevado por la sana doctrina o porque no se ha decidido a conocer a Dios como la única manera en que podemos conocerlo es a través de su palabra. Muchas veces estamos nosotros más prestando oído a lo que dicen otros hermanos sin poder verificar, incluso predicadores, sin verificar lo que dice la palabra de Dios. Es importante que nosotros contrastemos cualquier mensaje, este mismo mensaje, contrastarlo con la palabra de Dios para que tú veas que realmente todo está basado en lo que el Señor nos dice. Y es así que las personas escuchan mucho de estas leyendas, de estas fábulas que aparecen en la iglesia, que no tienen base bíblica, pero lamentablemente han sido muy habladas por muchas personas y creen que por el hecho de que muchas personas lo hablan y lo creen es bíblico. No, confrontemos, tamicemos lo que es lo que escuchamos con la palabra de Dios. Por eso muchas personas creen de que si sirven a Dios, Dios tiene que bendecirlos. Si yo predico el Evangelio, Dios tiene que bendecirlos. Ya no es una relación padre-hijo, por la cual el Señor Jesucristo vino a morir, sino es una relación acreedor-deudor. Es una relación, como dije en ese momento, comercial. Yo le sirvo a Dios, yo gano almas, yo abro iglesias, yo predico el Evangelio y Dios me tiene que bendecir. En otras palabras, me estoy portando como un asalariado y no como un hijo. Vengo y le presento la factura por mis servicios a Dios, hablando de una manera analógica, por cierto, y Dios tiene que cancelarme la factura. Si Él no me la cancela, tengo que reclamarle. Aquí se aplica la palabra reclamo, cuando una persona se niega a reconocer un derecho o a cumplir una obligación. Y Dios no es así. Por lo tanto, esa fe legalista no tiene que estar basada en nuestras obras, sino como dice el libro de Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9. Dice así, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Cuando tú tienes a Jesús en tu vida, tú te has convertido en un hijo de Dios.
Y un hijo de Dios ya no tiene que hacer nada porque ya tiene todas las bendiciones que nosotros tenemos en Cristo por haber sido adoptados como hijos de Dios. Cuando Él cambió nuestro lugar, cuando nosotros estábamos sentados en el banquillo de los acusados hablando analógicamente de nuestra condición de pecadores, entonces estábamos condenados irremediablemente al castigo de la muerte eterna. Pero en esto consiste el amor de Dios, que el Señor Jesús sentado en la mesa del Padre se paró y nos dijo, yo te cambio de lugar. Yo me voy a sentar en la mesa del condenado llevando tus pecados y tú siéntate en la mesa de hijo. Y eso es lo que ocurre, que Él muere y nos justifica y nos convertimos en hijos de Dios. Un hijo no necesita trabajar para gozar de los beneficios del Padre. Yo te pregunto por tu niño, hablando de niños pequeños, hablando de bebés, ¿qué tiene que hacer tu hijo, tu niño de 8, 7, 9, 10 años para que pueda tener un alimento seguro todos los días, una vivienda, una ropa que lo abrigue, un colegio, un nido? No tiene que hacer nada, solo ser hijo. El niño, el hijo no está preocupado, es porque sabe que como hijo él va a encontrar un alimento, va a encontrar una cama caliente, va a encontrar muchas cosas más por solo el hecho de ser hijo. ¿Qué han hecho tus hijos para ser bendecidos? Nada, solo ser hijos. No es por lo que hagas. El pacto de la gracia en Cristo Jesús, el mensaje del Evangelio es que no por lo que tú hagas o dejes de hacer, sino por quien eres. Y eres un hijo de Dios. Entonces, cuando una persona empieza a querer cobrarle a Dios por las obras que realiza, está dejando de lado la bendición más grande de manifestar esa naturaleza de hijos de Dios. Y es por ello que nuestra fe no tiene que ser de tipo legalista, sino una fe basada, como vamos a ver ahora más adelante. Entonces, un cuarto tipo de fe es la fe mística. La palabra misticismo está relacionada pues con el hecho de algo muy encerrado, misterioso. Aquellas personas que creen que solamente puede estar Dios o estar Dios en un lugar en cuando solamente existen manifestaciones sobrenaturales o milagros. Definitivamente el Señor hace milagros. Dice la palabra, es el mismo ayer, hoy y por siempre. Los milagros están vigentes. Yo sigo viendo milagros en mi vida y veo milagros en la vida de muchas personas que son sanadas de una manera sobrenatural. Veo milagros en el área financiera, veo milagros en diferentes áreas porque el Señor Jesús está vivo. Pero querer encasillar nuestra fe en Dios, nuestra fe en su palabra, supeditarla a que la manifestación de milagros sencillamente es caer en una actitud o en una fe mística. Es por eso que muchas personas a veces andan yendo por diferentes lugares del cuerpo de Cristo, buscando donde haya más milagros, porque creen que donde solo hay milagros está Dios y donde no hay milagros no está Dios, y se olvidan de que en toda iglesia el milagro más grande ocurre, como lo vamos a ver en un momento. Esto es muy peligroso. Una persona que solamente está buscando manifestaciones sobrenaturales puede caer en el engaño del diablo. Vamos a ver un ejemplo en la Biblia, en el Antiguo Testamento, que nos puede ayudar a comprender mejor lo que viene a ser esta fe mística. En el libro de Éxodo, en el capítulo 7, en los versículos del 10 al 12, dice así: vinieron pues Moisés y Aarón al faraón, e hicieron como Jehová lo había mandado, y echó a Aarón su vara delante del faraón y de sus siervos, y se hizo culebra. Entonces llamó también el faraón a los sabios hechiceros, e hicieron también lo mismo los hechiceros de Egipto con sus encantamientos, pues echó cada uno su vara, las cuales se volvieron culebras, mas la vara de Aarón se devoró la vara de ellos. ¿Qué es lo que ocurrió? El Señor había enviado a Moisés para que le diga al faraón de que deje ir a su pueblo en libertad, como conocemos nosotros a la luz de las Escrituras en el Antiguo Testamento. Mandó a Moisés y mandó a Aarón, y Moisés tenía una vara. La vara simboliza autoridad. Y él, en el momento que el Señor le había, por indicaciones de Dios, le dijo: si no te cree el faraón, tira la vara. Y la vara se convirtió en una gran culebra. Pero el faraón, incrédulo y duro de corazón, decidió llamar a sus brujos y hechiceros y les dijo que también hicieran lo mismo. Comenzaron a hacer encantamientos, invocaciones, y también sus varas la tiraron. Oh, mira, también se convirtieron en culebras. Hubo un hecho, qué interesante. Hubo un hecho sobrenatural que proviene de Dios, pero también vemos que los brujos también tuvieron una manifestación sobrenatural. ¿Qué cosa pasó? La forma como termina este versículo, este pasaje de la palabra de Dios es determinante. ¿Cómo termina? Porque la palabra de Dios es tan rica, maravillosa, perfecta, es completa. Entonces, mira, ¿sabes cómo termina este versículo? En que la culebra de Moisés se traga las culebras de los brujos, con lo cual estaba hablando de que el único poder verdadero
permanente y eterno viene solo de parte de Dios. Que el diablo y la oscuridad pueden manifestar hechos sobrenaturales, pero estos son engañosos, son temporales. Es así que vemos que cuántas personas están buscando lo sobrenatural y recurren a brujos, a hechiceros, a chamanes, los cuales muchos de ellos tienen algún tipo de lámina o imagen de quien dicen, no, dicen es Dios, Jesús, a veces tienen la Biblia y a veces mencionan el nombre de Jesús, pero todo eso es un engaño para hacerle creer a la gente de que ellos están recurriendo a la palabra de Dios, ellos están recurriendo al poder engañoso y temporal de las tinieblas. Y alguien me dirá, pastor, entonces, ¿por qué la gente sana? Si no es Dios, quiere decir que el diablo sana. Te voy a decir algo. El diablo es astuto. Y al diablo no le interesa aparentar o que aparezca una pseudo sanidad si esa persona deposita su fe en él para que cuando muera se lo lleve al infierno. A él no le interesa sembrar una sanidad o hacer un milagro engañoso en la vida de las personas, como hemos escuchado, de que han tenido manifestaciones sobrenaturales cuando han ido estos brujos y estos encantadores. Ellos han dicho que sí, el milagro ocurrió, probablemente ocurrió el milagro, pero eso no viene de parte de Dios. Este es un milagro que obedece a un poder engañoso y temporal. Pero es porque el diablo actúa dando milagros, porque él no le molesta tanto. Si él sabe que con esa sanidad falsa que te da de esa enfermedad, con esa falsa solución a tus problemas sentimentales y familiares, él consigue que tú pongas tu fe en él te va a pasar la factura, tarde o temprano. ¿Sabes cómo? Con tu propia alma llevándola al infierno. Por eso es tan, pero tan peligroso creer que todo lo sobrenatural viene de Dios. Todo lo sobrenatural, poderoso y permanente y eterno viene de Dios. Cuando el Señor te sana es una sanidad completa y total. Cuando Dios te libera, eres verdaderamente libre. Pero existe también el engaño del diablo que utiliza estas manifestaciones para que la gente crea en ello y con ello se vaya al infierno. Por eso no debemos de solo conformarnos con lo sobrenatural, sino tenemos que ver que realmente esté la presencia de Dios a través de su Santo Espíritu y sea todo lo que se hable y se diga sea de acuerdo a la palabra de Dios. Vemos en quinto lugar otro tipo de fe. Hemos visto ya 4 tipos de fe. La primera de ellas, la fe emocional. La segunda de ellas, la fe religiosa. La tercera de ellas, la fe legalista. Y la cuarta, la fe mística. Hoy vamos a ver otro tipo de fe. O vamos a continuar viendo un quinto tipo de fe, que es la fe intelectual. Es aquella fe que opera en las personas creyendo que solamente con pensar en algo puede realizar algún tipo, se puede manifestar algún tipo de hecho sobrenatural. Creen en el poder de la mente, creen en el control mental, y algunos cristianos lamentablemente también piensan de que este es un tema mental, un tema de solo concentrarse, y no es así. Definitivamente todas estas cosas están apartadas de lo que es la doctrina y la sana doctrina de Dios. Pero no podemos dejar de lado que la mente ocupa un lugar muy importante en el proceso de fe. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios en el libro de Romanos, capítulo 10, versículo 17, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. La fe es producida por la palabra, pero no por la palabra que está ahí quieta en el libro o quieta en la laptop, no, la palabra que sale y penetra primero a tus oídos. ¿Y qué pasa cuando entra por tus oídos? Entra ahí a tu mente. Y en ese momento la palabra lo que está haciendo es iluminar toda esa oscuridad que nosotros teníamos acerca de nuestra concepción de la vida, toda esa cosmovisión que teníamos equivocada, basada en el hombre, basada en una corriente antropocentrista en donde el hombre tenía su propia verdad y todo lo que hemos compartido en otra oportunidad, empieza la mente a ser iluminada por la palabra de Dios y le permite entender por qué ocurren las cosas y se da cuenta que las cosas no ocurren por casualidad, sino por causalidad. Comienzan a darse cuenta por la palabra de que realmente todo lo que el hombre siembra, todo eso cosecha. Entonces comienza a haber una apertura. La palabra Dios ilumina la mente de la persona que está entenebrecida por la dureza de su corazón. Mira qué interesante. Muchas personas tienen la mente entenebrecida, ajena a la vida de Dios, no comprenden la palabra de Dios, no porque haya un tipo digamos, de dificultad de entendimiento, sino hay un corazón endurecido. Por eso dice la palabra, por la dureza de vuestro corazón. Entonces vemos nosotros que la mente ocupa un lugar importante en el proceso de fe. ¿Por qué? Porque el diablo lo primero que ataca en la vida de las personas es la mente, como dice el libro de Efesios capítulo 6, los dardos de fuego del maligno. Y eso empieza por ideas, porque sabe que toda decisión y acción viene o proviene de una idea o pensamiento.
Cuando una persona concibe un pensamiento, una idea y decide ponerla por obra, toda el alma que viene a ser las emociones y la voluntad empiezan a actuar en conjunto con el cuerpo para poder ir en pos de esa decisión. Entonces, por eso la mente es importante, pero no es el lugar en donde se asienta la palabra de Dios, la cual va a producir fe. ¿Dónde se asienta? Por la mente pasa, pero ahí no debe de quedar. Cuando la palabra queda solo en la mente, se produce lo que viene a ser un cristianismo intelectual, basado solamente en un conocimiento acerca de Dios y en un conocimiento personal. Las personas que conocen o estudian a Dios, pero nunca desarrollan una relación personal con Él. Entonces, ¿dónde realmente debe estar la palabra? Y ese es el último punto que vamos a tratar el día de hoy, la fe verdadera. Hemos dicho que la fe viene por la palabra de Dios y vemos que la palabra de Dios pasa por nuestros oídos, pasa por nuestra mente, pero ahí no debe detenerse, sino al contrario. ¿Qué es lo que ocurre? La palabra sigue su camino y se asienta en el lugar que Dios ha preparado para ella. ¿Dónde debe estar la palabra de Dios? El Salmo 119, versículo 11 nos dice: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. El asiento, el estacionamiento de la palabra de Dios no está en nuestra mente, está en nuestro corazón. Y es allí donde se genera la fe victoriosa, ahí donde se genera la fe que produce milagros, ahí donde se produce la fe que va a permitir que todos tus sueños en Dios se hagan realidad, la fe verdadera. ¿Y dónde opera esa fe? Vamos a ver lo que nos dice la palabra de Dios en el libro de Gálatas, capítulo 5, versículo 6. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. La verdadera fe es ella, aquella que nos habla el libro de Gálatas. No es una fe que obra por mi amor, ojo, no es por mi amor a Dios que yo soy bendecido, es por el amor que nos tiene. Entonces hablamos de que la fe no nace en la mente, la fe no es aquella que por muchas repetir la palabra de Dios va a hacer que los milagros se ocurran. La fe no es aquella que yo tengo que sentir siempre que Dios está conmigo, porque va a haber momentos en los cuales va a parecer que no está contigo, pero la verdad es que su palabra dice que nunca te abandonaré. No es esa fe legalista que está buscando pasarle la factura a Dios por las cosas que hagan, ni tampoco esa mística que está supeditando, condicionando la manifestación de hechos sobrenaturales para que ahí cree que está Dios. Nos vemos que esta fe, la fe verdadera, obra por el amor. Y como dijimos hace un momento, no por el amor que yo o tú le tenemos a Dios, sino por el amor que nos tiene a Él, como un niño pequeño que tiene la confianza que su padre siempre lo va a defender. ¿Por qué? Porque sabe que lo ama. Por eso él confía en él. Él no confía en el extraño, de repente que viene a tomarle la mano se pone a llorar, porque no sabe qué intenciones puede tener esa persona, porque puede ser buena también, pero él no la conoce. Por eso, para que podamos desarrollar esa fe que obra por el amor, primero tienes que conocer a Dios. ¿Y cómo lo conoces? A través de su palabra. Conocer a Dios. Muchas personas, y mucho en este tiempo especialmente, se están generando diferentes opiniones acerca del carácter de Dios. Hablan de un Dios legalista, un Dios punitivo, de un Dios castigador. Pero es cierto, Dios es un Dios de justicia, un Dios de amor. Dios no va a tener por justo al pecador ni por pecador al justo, pero Dios le ha dado la más grande oportunidad al hombre de poder ser libre de toda esa maldición del pecado a través de la fe en Cristo Jesús. Cuando conocemos a Dios a través de la Biblia, cuando conocemos a Jesús y el amor y la obra que Él ha hecho por nosotros, entonces se despierta una gratitud, pero también nos damos cuenta de ese amor que Él ha depositado y que todos los días derrama sobre nuestro ser para decir: yo estoy contigo, no te preocupes, todo lo que tú necesitas yo te lo doy, todo lo que tú estás padeciendo yo te hago libre. Cuando tú comienzas pero ¿por qué, Señor? ¿Por qué? ¿Qué cosa? Yo no he hecho nada para merecer. Sí, porque yo te amo, te dice el Señor. Entonces, esa fe obra en primer lugar cuando tú vas conociendo a Dios. Por eso es importante la Biblia. La Biblia no es un estudio, no es un libro de estudio teológico académico, no. La Biblia es un libro en el cual se manifiesta y se revela el carácter de Jesús para ti. Y cuando vas conociendo a Jesús en su carácter y en su propósito para contigo, tú vas confiando más. Por eso dice: la fe viene por el oír. Tú vas creyendo más en Él. Y esa es la fe que obra por el amor. Por eso hay muchas personas que tienen una idea incorrecta de Dios, un concepto equivocado de Dios. Por eso viven una vida equivocada. La palabra de Dios nos llama a vivir una vida victoriosa, ser más que vencedores en Cristo Jesús. Por eso tenemos que creer correctamente en Dios para poder vivir correctamente, para poder creer correctamente. Los tres pasos: conocer correctamente, para poder creer correctamente y como consecuencia de ello vivir correctamente. Voy a repetirlo para terminar. La fe que obra el amor
se manifiesta a través de la persona que cree correctamente en Dios, a través de conocer su carácter y su propósito en las Escrituras. Y ese conocer correctamente a Dios a través de la Escritura va a ser de que tú creas correctamente en Él. Y cuando tú crees correctamente en Dios, de acuerdo a su palabra, y no de acuerdo a fábulas o leyendas que se digan en el mundo, entonces tú vas a poder experimentar la nueva vida, la vida abundante que Dios tiene para ti. En otras palabras, vivir correctamente. Te invito para que tú puedas participar y puedas también manifestar esa fe que obra por el amor, para que empieces a experimentar los milagros más maravillosos que Dios tiene para ti. Por eso, nosotros nos damos cuenta que ¿dónde se inicia esta fe? Cuando empezamos a escuchar el mensaje del Evangelio, que nos dice que nosotros hemos pecado. Todos somos pecadores y por lo tanto estamos separados de la presencia de Dios. No hay forma de pagar nuestros pecados salvo por la muerte. Y no solo la física, sino la peor de todas, la eterna. Ninguna religión nos puede salvar, ninguna obra buena nos puede salvar. Entonces es imposible para el hombre alcanzar la salvación eterna. Y es lo que le dijeron los discípulos al Señor cuando Él iba explicando la imposibilidad del hombre de ser salvo. Le dijo, Señor, entonces esto es imposible para los hombres. Y el Señor le dijo, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Porque de tal manera nos amó Dios. Mira, nos amó Dios. Antes que tú lo amaras, Él ya te amó. Que envió a su Hijo Jesucristo, cual nació de la Virgen María, se hizo hombre y creció, y nunca fue tentado. Él no tenía por qué morir, porque Él nunca pecó, pero tú y yo y el resto de la humanidad hemos pecado. Por eso Él tenía la autoridad, la decisión y el amor para ocupar tu lugar y mi lugar. De tal manera que Él murió y resucitó, como celebramos hace un par de semanas. Y Él hoy quiere entrar en tu corazón. No solamente quiere que tengas una idea teológica, no quiere que tengas un cuadro, no. Él quiere entrar porque Él está vivo y quiere entrar en tu vida. Y esta fe de amor empieza a aparecer en ti a partir del momento que tú empiezas a conocer cuánto amor te tiene Él a ti. Y hoy tienes la oportunidad de iniciar esta fe que obra por el amor de Dios en tu vida, abriéndole a Jesús la puerta de tu corazón y reconociendo que solamente Él es el camino, la verdad y la vida, y no hay otro camino para llegar a Dios. No hay otro camino para llegar al Padre sino a través de Jesús. Te invito a que hagas esta oración de fe, de la fe verdadera, de la fe que obra por el amor de Dios en nuestros corazones. Invita a Jesús a tu vida. No es cambiar de religión, sino es cambiar de vida y de destino. Repite con voz alta, repite en voz alta y con todo tu corazón esta oración, que va a ser la oración que va a cambiar tu vida y tu destino. Repite esta oración y di así, querido amigo. Señor Jesús, en voz alta, Señor Jesús, hoy he comprendido que la causa de todos mis males han sido mis pecados, porque ellos me separaron de ti. Muchas veces, Señor, yo te eché a ti la culpa como muchas personas, pero hoy reconozco que tú no eres el culpable, que tú me has amado de tal manera que enviaste a tu Hijo a morir por mí. Por eso, Señor, yo te pido perdón y te abro la puerta en mi corazón y te invito a que entres en mi vida como mi Salvador y mi Señor. Quiero a partir de ahora caminar de tu mano, quiero caminar porque solo así viviré seguro. Quiero caminar de tu mano porque voy a ser verdaderamente feliz en ti y todos mis sueños en ti serán realidad. Gracias, Señor, por venir a mi vida. En el nombre de Jesús, amén y amén. Hoy se ha hecho esta oración basada en el amor de Dios para ti. Hoy ha empezado una nueva vida para ti. Hoy tus pecados han sido pagados completamente, no tienes deuda alguna, la muerte espiritual no tiene poder sobre ti, tu nombre está siendo escrito como el libro de la vida, como un padre que le nace un hijo y inscribe a sus hijos en el registro público. Hoy el Padre está haciendo que tu nombre sea escrito en el libro de la vida y solo los que tus nombres están en el libro de la vida tienen parte con Él para toda la eternidad. Te felicito y que Dios te bendiga. Y si tú quisieras comunicarte con nosotros para que oremos por un motivo especial o quisieras conocer acerca de Jesús y de esta fe que realmente desarrolla y manifiesta milagros, te invito a que te comuniques a través de la dirección que aparece en este momento en la pantalla de televisión. Vamos a terminar este tiempo orando. Señor, te damos las gracias por esta oportunidad de compartir tu palabra, de poder discernirla a la luz de tu voluntad, Señor, y poder entender y comprender cuántas veces hemos puesto en práctica una fe equivocada. Pero hoy, Señor, a través de tu palabra nos revelas que la fe que realmente es la que tú amas, la que tú añoras, la que tú estás esperando que se manifieste en nosotros, es la fe que obra por el amor. Pero no en el amor nuestro, Señor, que es tan imperfecto, es tan condicional, sino nuestra fe basada en tu amor. Y tu amor es Jesús.
Gracias te damos, Señor, porque a partir de ahora viviremos esta vida de fe basada en tu amor, conociéndote, creyendo correctamente y viviendo correctamente. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dios mediante, nos vemos el próximo domingo, hermanos amados y amigos, que Dios los bendiga.